La vida es una constante toma de decisiones, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. En el día estamos tomando decisiones a cada instante. A veces las decisiones no trascienden mucho. A veces sí repercuten en nuestra vida. De todas las decisiones que podemos tomar, la mejor y más importante es la de buscar a Dios. En la vida, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido, en lo que parecen ser deberes menos importantes, pueden abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Mi nombre es Carlos Jovel. Bienvenidos al punto, Ruta 321. Por favor, quédese con nosotros. Pues en efecto, la santa ley, la palabra de Dios requería de inmediato la muerte eterna del hombre, no tan solo la física, es decir que el hombre tenía que morir de una sola vez, ambas muertes. La física o temporal y la eterna, y si dejaría de ser y existir para siempre en todo el universo de Dios, si esto hubiera acontecido así y tal como demandaba y exigía el precepto divino. El hombre se hubiera perdido y muerto eternamente en pecado por causa de su pecado y de la desobediencia y transgresión cometida contra Dios, quien le ordenó no comer del fruto del árbol prohibido. Con la sustitución a favor del hombre caído, siendo Cristo el sustituto de esto para el hombre y experimentando en su cuerpo la muerte, por el pecado cometido por el hombre. Con esto lo que se ganó fue la redención, y al mismo tiempo se rompió el imperio de la muerte eterna que tenía sujeta a toda la raza humana hundida en la miseria del pecado. Ese día brilló la esperanza, surgió de lo más profundo de la oscuridad la oportunidad de volver al estado edénico una vez más, la salvación se hizo posible solo por los méritos de Cristo. Para que cada ser creado a imagen de Dios en Adán, alcance y obtenga una salvación inmerecida, porque dicha salvación costó todo el cielo, salvación que fue pagada con sangre del Hijo de Dios. Una grandiosa salvación tan largamente esperada de generación en generación, salvación que solo se lograría con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, salvación de la cual no somos dignos. Ya que todos hemos pecado, por lo tanto, de lo único que sí estoy seguro que merecíamos estando sin Cristo de por medio en nuestro favor era la muerte, y no solo la física o temporal, sino la eterna. Cabe hacer notar que el hombre en su momento, es decir Adán, tanto como nosotros también hemos sido absueltos o exonerados de la muerte eterna, pero esa liberación de la muerte eterna no fue para siempre, sino más bien, fue una liberación de la muerte eterna de forma condicional. Y se lo explico de la siguiente forma. Después de la caída del hombre en pecado, el hombre de generación en generación debía de ofrecer sacrificios de animales por sus pecados. Animales que eran un símbolo de Cristo y de su muerte en la cruz, es por eso que existía la ley ceremonial y los sacrificios. El derramamiento de la sangre de estos animales aludían al sacrificio mesiánico que Jesús haría en la cruz por la raza humana, que si hablamos con honor a la verdad. Estos sacrificios solo eran un pálido reflejo del verdadero sacrificio de Cristo, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de acuerdo a San Juan capítulo 1 versículo 29. Esto era en el caso del pueblo de Israel, antes de que Cristo viniera a este mundo y muriera por la raza humana. Y en cuanto a nosotros que vinimos después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, también tenemos nuestra parte por hacer en el asunto de la liberación de la muerte eterna. Pero no os preocupéis, que no es gran cosa lo que tenemos que hacer para obtener la liberación de la muerte eterna, que es condicional, pero bien. Es cierto que nosotros ya no tenemos que sacrificar animales por la culpa de nuestros pecados, o para limpiarnos de ellos. Porque ya no es necesario y no sirve para nada en nuestro caso y son inservibles en nuestros días, porque esa ley ceremonial y de los sacrificios fue crucificada en la cruz del Calvario. Y quedó obsoleta. Ahora bien, recuerda que hace un momento dije que nosotros teníamos que hacer algo en nuestro para liberarnos de la muerte eterna. Pues bien, eso es verdad, y mejor dejemos que sea la Biblia quien nos diga qué es lo que tenemos que hacer en nuestro caso. A fin de no tener que enfrentar y experimentar la muerte eterna en nuestros cuerpos, si es que deseamos escapar de ello, aunque tengamos que sufrir la muerte física o temporal. Que es posible que de esa no nos libremos. Pero eso es lo de menos. De manera que no hay que entrar en pánico. En el libro de San Juan 3:16 se nos dice que es lo único que nosotros tenemos que hacer. El texto lo expresa así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es verdad que la salvación fue hecha posible por Cristo para todos por su muerte, pero el hecho de que se haya hecho posible la salvación para el hombre por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y asimismo esté disponible esa preciosa salvación para todos, no significa de ninguna manera que todos van a alcanzar o obtener la salvación y la vida eterna. Y al mismo tiempo evitar la muerte eterna, mas sin embargo es triste decirlo, pero serán muy pocos los que se salven y de esta manera eviten experimentar en sus cuerpos la muerte eterna.
Muerte eterna por la cual Cristo tomó el lugar del hombre y pagó el precio por el pecado a fin de darle la salvación eterna. Entonces, para que usted evite pasar por la muerte eterna, y no quede perdido, para siempre, usted tiene, y necesita creer en Cristo Jesús. Al creer en Él, usted lo está aceptando como su único Salvador personal y estará dispuesto a andar en sus caminos y a hacer su voluntad tal como Él lo manda, tanto como guardar su santa ley, y guardar sus mandamientos y preceptos. Con todo lo dicho anteriormente cerramos este punto y nos enfocaremos en el estado de los muertos, así que comencemos con este tópico. Y permitamos que sea el Espíritu de Dios que nos indique y enseñe lo que la Biblia dice respecto al estado de una persona que ha muerto, y como ya bien sabemos, ésta se convierte en cadáver o difunto. Así que recordemos las preguntas que habíamos dejado en el aire para ser contestadas. Pregunta número 1. ¿Se ha preguntado usted cuál es el estado o condición de los muertos en la actualidad? Pregunta número 2. ¿A dónde fueron y dónde están los muertos hoy en día? Pregunta número 3. Si usted muere hoy, o en algún momento del futuro, ¿sabe usted a dónde irá y cómo estará? Sin duda alguna que en más de alguna ocasión usted habrá escuchado la famosa expresión, ya no está entre nosotros, está en el cielo al lado de Dios. Y desde allá nos mira y cuida tanto, como nos bendice. O la otra famosa aunque trágica, pero con todo ello es una frase común del pueblo y su gente, que dice, ahora mismo se estará quemando en el infierno y revolcándose de ardor. Que pague y sufra con dolor por su maldad. Y en el peor de los casos la otra frase, la cual es penosa por su ignorancia, que dice, hay que rezar por esa alma en pena y que deambula por el purgatorio, ya que aún no ha podido llegar hasta donde está Dios, pero los familiares vivos esperan que en la medida de lo más pronto posible de que ellos hagan algunos asuntos en favor de sus difuntos, estos dejarán el purgatorio y podrán continuar su camino hacia donde está Dios. Seguramente que usted habrá escuchado esto, o a lo mejor usted mismo lo cree, o lo ha dicho en más de alguna ocasión. Pero ahora me gustaría que tanto usted como yo veamos lo que tiene que decir Dios de este negocio que le compete a Él como a usted mismo. Y la pregunta que surge en este caso es, ¿será que alguna persona puede hacer algo ya sea mucho o poco para salvar a alguien más, y más cuando éste está muerto? En el libro de Ezequiel capítulo 14 12 al 16, su palabra dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. ¿Se ha dado cuenta usted que no hay nada que alguien más pueda hacer en favor como para salvar a alguien? Lo interesante de todo esto es que menciona a tres personas que delante de Dios y a su vista, estos tres hombres eran santos e íntegros, pero aún así, en todo caso de salvar a alguien, a los únicos que podrían salvar es a sí mismo y nadie más. Entonces preguntémonos, fuera de estos tres hombres, ¿somos nosotros más santos e íntegros que ellos? Mire lo que Dios dice de Noé, Daniel y Job, en Génesis 6:9, su palabra dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En el libro de Daniel 9:20 al 23, su palabra dice, aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. En el libro de Job capítulo 1 versículo 1, su palabra dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y también existe la peor y más compleja tanto, como desesperante condición, y me refiero directamente a la condición del limbo, donde el que cae allí, no sabe si está salvo o perdido, ya que vacila en un estado pausado, es decir, ni para atrás ni para adelante, y ahora le explico las razones por las cuales un alma se encuentra allí en el limbo. Esas razones son, número 1. Por haber muerto en una edad prematura, es decir, que éste murió siendo niño, y la otra razón es porque éste murió sin haber sido bautizado, y por lo tanto, por no haber sido bautizado no puede entrar en el cielo donde Dios está.
De más en decir que estas razones no tienen fundamento bíblico. De allí es donde parte la idea descomunal y aberrante del bautismo por los muertos, dando paso a una gran mentira y confusión, es decir que alguien que aún vive puede tomar el lugar del ya muerto y bautizarse en nombre del difunto, y según la teoría, cuando esto haya acontecido tal como se cree, el que está en el limbo podrá salir de allí y entrar en el cielo, porque ahora supuestamente ya está bautizado por medio de uno de sus familiares vivo en la tierra. ¿Verdad o mentira? ¿Qué cree usted al respecto? ¿Existen el cielo, el infierno, el purgatorio y el limbo? Y si existen, ¿para qué existen y cuáles son sus funciones en la actualidad? ¿Qué tiene que decir Dios a través de su santa palabra, la Biblia, de estos 4 estados en la condición de los muertos, es decir del cielo, el infierno, el purgatorio y el limbo? Y el punto principal y de mayor importancia que no podemos pasar por alto en cuanto a este tema es, ¿qué dice Dios del estado de los muertos, es decir de un cadáver? Cuando este que en vida fuera murió. Veamos algunas definiciones y conceptos de algunas palabras en nuestro tema a fin de poder comprender mejor este asunto del estado de los muertos. Y lo haremos con una herramienta que está al alcance de todo ser humano, lo vamos a hacer con el maestro de maestros de nuestros días, por lo tanto usaremos el Internet para ilustrarnos en el tema. ¿Qué es el cielo según Dios y según el hombre? Veamos la definición del cielo según el hombre. En determinadas religiones, el cielo es el lugar en donde viven las almas de los justos después de su muerte y donde gozan de felicidad completa, y según algunas creencias, lugar de la presencia de Dios o de los dioses. Ahora veamos el cielo según Dios, en Primera de Reyes 8:30 dice, y tienes que escuchar la petición de favor por parte de tu siervo y de tu pueblo Israel con que oren hacia este lugar. Y dígnate oír tú mismo en el lugar de tu morada, en los cielos, y tienes que oír y perdonar. Mateo 18:10 dice, miren que no desprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo siempre contemplan el rostro de mi Padre que está en el cielo. Isaías 63:15 nos dice, mira desde el cielo y ve desde tu excelsa morada de santidad y hermosura. San Juan 14:1-3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si se ha podido dar cuenta por usted mismo, ahora podemos ver que la definición de la palabra cielo es muy diferente la una de la otra, y con una enorme connotación notable al respecto. Y es que una está basada y tiene fundamento bíblico, contrario a la otra que está argumentada y basada en teorías y creencias humanas, y nada más. El cielo donde está Dios, y que de paso es su santa morada habitual, no es el lugar donde han ido o van las personas que mueren, al menos no por ahora. Con sus pequeñas variantes al respecto, ya que según la Biblia, Dios se llevó a Enoc sin ver la muerte, a Moisés después que lo hubo resucitado, a Elías que lo arrebató en un carro de fuego que lo transportó, quitándole de la vista de su siervo, y una considerable cantidad de personas que resucitaron como primicias de los que durmieron al mismo tiempo con Cristo en el día de la resurrección al tercer día de su muerte. ¿Le interesa saber más de este tópico? Pues en ese caso le invito a que busque su Biblia y lea por usted mismo y descubra las maravillas de la palabra de Dios. Ahora tengo razones altamente fundamentadas para decir que hasta hoy en día, ninguna persona que haya muerto o muera a partir de hoy, esté o estará en el cielo, viviendo o gozando de felicidad. Y no porque no exista el cielo, todo lo contrario, el cielo sí existe como es verdad que existe Dios, y esa es su morada y desde allí gobierna todo su universo. Pero de lo que sí podemos estar muy seguros es que, quienes no existen con vida, al menos por el momento, son todos aquellos que han muerto, y no importa en qué generación murieron. Por favor escuche correctamente lo que dice el siguiente texto de la Biblia, según San Juan 14:3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Desmenucemos juntos el texto anterior. Le pregunto a usted, y por favor respondas, y es tan amable de hacerlo, ¿vino Jesús a vivir, morir, resucitar e irse al cielo con su Padre de donde había venido? Y que, cuando se iba además prometió volver una vez más? ¿Qué responde usted? ¿Podría usted responder a esto? Sí, verdad que sí lo prometió. Por supuesto que así mismo fue. Le pregunto de nuevo a usted. ¿Verdad que Jesús prometió que llevaría a sus hijos al cielo donde Él está, cierto o mentira? ¿Qué responde usted? Déjeme ayudarle un poco, y la respuesta es, que sí, ya que Él está con su Padre en el cielo, pero... Le vuelvo a preguntar a usted por tercera vez y por favor responda. ¿Ha vuelto a venir Jesús a nuestro medio después de la primera vez que vino a nacer como un niño, vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo de la cual hay registro en la Escritura? Dígame, ¿qué responde usted?
Y la respuesta es, que no, aún no ha vuelto a venir por segunda vez, de manera que si es verdad que Él no ha vuelto a venir. También es verdad que nadie que haya muerto después de su resurrección y ascensión al cielo, ha subido al cielo para estar en presencia de Dios para alabarle y para gozar de las bendiciones de la vida eterna. ¿Y qué decir de todas aquellas personas que vivieron y murieron antes del nacimiento de Jesús en nuestro mundo? ¿Será que ellos sí están en el cielo? Y la respuesta es no. Ahora bien, de pronto esto le deje un poco perplejo o desubicado, pero por favor tome su Biblia y veamos juntos el texto de San Juan 14:3 y veamos cómo lo dice, y si me fuere y os preparare lugar. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El texto claramente dice, vendré otra vez. Le pregunto de nuevo, ¿en qué tiempo está la frase vendré otra vez? Por favor responda. ¿Acaso no está en tiempo futuro? Claro que sí lo está, y si lo está, eso quiere decir que aún no ha venido por segunda vez tal como lo prometió, y si no ha venido de nuevo tal como lo dijo. Cierto es también que todos los que han muerto no están en el cielo aún con él. Usted podrá decir que yo estoy torciendo el texto o inventando, mas quiero decirle que no es así, yo solo estoy expresando y explicando lo que está bien claro en el texto bíblico. Y que para prueba de ello, otro botón, el texto dice que cuando Él venga de nuevo, Él mismo va a tomar consigo a sus hijos y llevarlos con Él al cielo, y el texto termina diciendo, para que donde yo estoy, tiempo presente para Jesús, que está en el cielo, vosotros también estéis, es decir, para que todos nosotros también estemos en el cielo. Jesús está hablando para nuestro caso en particular, en tiempo futuro. ¿O no es verdad? Permítame preguntarle de nuevo una vez más. Muchas gracias. Si los que han muerto ya, y después de muertos subieron al cielo, y ahora mismo viven y gozan de las bendiciones de la vida eterna, podemos decir que ya han alcanzado exitoso triunfo de la vida eterna, lo cual es bueno, ya que todos buscamos y esperamos que eso mismo suceda para nosotros también. ¿Verdad que sí? Entonces dígame usted, ¿qué razón y propósito tiene que Jesús venga una vez más por segunda vez tal como lo prometió, si ya todos los que han muerto están en el cielo? ¿O de pronto será que cuando Jesús venga por segunda vez tal como lo prometió, los sacará del cielo y los traerá de nuevo consigo a la tierra para que se cumpla lo dicho anteriormente? Y después se los vuelve a llevar al cielo con él. ¿Qué cree usted al respecto? Veamos lo que dice Dios mismo de este negocio, en el libro de San Juan capítulo 5 versos 28 y 29 dicen, no os maravilléis de esto. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Sí tenemos que estar muy seguros, sin vacilación alguna, es que en cuanto al que habla con toda autoridad en este texto, es nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesús. Ahora bien, vamos juntos a tratar de resolver este asunto, así que vamos a desmenuzar este texto también a fin de poder aportar un poco más al tema en discusión. Para que de esta manera podamos comprender la realidad del estado de los muertos y más importante aún lo que el mismo Dios que creara a todo ser humano tiene que decir en cuanto a este punto tan cuestionable. Analicemos un poco de lo que mucha gente hoy en día cree y piensa. Es verdad que mucha gente ha creído y cree en la actualidad con una certeza y convicción profunda de que sus seres queridos que ya han muerto están en el cielo al lado de Dios. Y que ahora le alaban por la eternidad, al grado de creer que sus seres queridos muertos han adoptado una personalidad sobrenatural con poderes que antes no tenían cuando estos vivían en la tierra. Ya que según ellos, hoy por el hecho de vivir en el cielo pueden hacer milagros, pueden proteger a sus seres queridos, que aún están en la tierra. Se alegran y gozan por los buenos logros que los seres vivientes pueden alcanzar en la tierra, sean estos tales como logros académicos, logros profesionales, logros físicos y atléticos, etc. etc., o simplemente por ser un ser moral, cívico y de buena reputación dentro de una sociedad. Debo decir que lo mencionado anteriormente de todos estos logros alcanzados en la vida que se lleva en nuestra sociedad, de ninguna manera estoy diciendo que son malos, todo lo contrario. Son buenísimos y ojalá que todos pudieran ser de este tipo de personas que no se conforman en ser mediocres, pero lo malo de todo esto antes mencionado es que se crea y atribuye a todo tipo de logro alcanzado por el esfuerzo humano, en combinación con la ayuda y voluntad de Dios, a los difuntos que hoy por hoy están muertos. Pero este punto lo vamos a tocar un poco más adelante, de manera que vamos a concentrar nuestra visión en el siguiente texto y lo que Dios mismo dijo. Como bien sabemos que, cuando una persona muere es sepultada en el suelo, a lo cual a ese lugar donde se le enterró el cadáver se le llama sepulcro. Veamos qué dijo el Señor Jesús del lugar a donde están y van los muertos, y donde estarán estos difuntos cuando Dios los llame para presentarse delante de Él. De manera que piense un poco. ¿Cree usted que Jesús sabía que los difuntos estarían en el cielo, y estando allá estos escucharían la voz de Dios, y a su llamado responderían para comparecer ante Él? ¿Qué cree usted?
Pues déjeme decirle que Jesús sabía perfectamente que ninguno que hubo muerto estaría en el cielo antes de su segunda venida tal como lo prometió. Tanto, como verdad es que él sabía dónde están y estarían los difuntos desde que estos fueron sepultados. Y déjeme decirle que no es el cielo ni la vida eterna, vamos el texto bíblico que Jesús dijo, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Así lo expresa el libro de San Juan 5:28. De manera que podemos decir con toda certeza que Jesús sabía perfectamente que los que mueren y son sepultados están y permanecen en el sepulcro, en la tierra. Así que de ninguna manera han ido al cielo aún. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿Recuerda usted el texto anterior, el cual desmenuzamos juntos, el que decía que Él volverá por segunda vez para tomar consigo a sus hijos para que donde Él está, sus hijos estén con Él? Pues bueno, eso mismo sigue siendo verdad por la simple razón de que Jesús aún no ha vuelto otra vez como lo prometiera, y como esto es así. Todos los muertos están en sus sepulcros empezando desde Abel, quien muriera en manos de su hermano, Caín, hijos de la primera pareja que existiera en la tierra, hasta el último que ha sido sepultado este día, o cremado, o incinerado, o embalsamado y allí permanecerán donde hayan sido puestos hasta la resurrección de los muertos. Por favor, ponga mucha atención al texto siguiente. Es decir, al verso 29 ya que hemos estado analizando el versículo 28 y notemos lo que Jesús continúa agregando a la narración del tema en el siguiente texto. Asimismo lo expresó Jesús en San Juan 5:29 y su palabra dice, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Le pregunto de nuevo a usted, para que haya una resurrección, ¿acaso no es necesario que el individuo esté muerto? Claro que así mismo es. ¿Verdad que decir saldrán no es lo mismo que decir bajarán? Por supuesto que no es lo mismo. Si las personas que murieron están en el cielo, porque Jesús dijo, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Siendo que estos ya están vivos y no necesitan de la resurrección porque gozan de la vida eterna desde su muerte, al parecer Jesús se equivocó al respecto, ¿verdad? ¿Qué cree usted? ¿No hubiera sido mejor que Jesús dijera, y los que hicieron lo bueno desde su muerte están en el cielo y viven por la eternidad? Por supuesto que hubiera sido mejor y nos hubiera evitado esta tremenda confusión que muchas personas tienen hoy, pero no. Jesús de ninguna manera se equivocó al decir que los que hicieron lo bueno saldrán de los sepulcros a resurrección de vida. Esto quiere decir que los que murieron están y permanecen en los sepulcros desde el día en que fueron puestos allí por los que aún vivieran entre los vivos. El asunto hubiera sido despejado para muchos y Jesús hubiera dicho algo así como lo siguiente, y los que un día murieron pero que ahora están en los cielos bajen y vean lo que yo haré. Ahora se da cuenta que no es lo mismo decir salgan a decir, bajen. Y Jesús continúa con la narración del acontecimiento de los muertos en la hora de su regreso por segunda vez a nuestro mundo y dice lo siguiente, mas los que hicieron lo malo saldrán de los sepulcros a resurrección de condenación. Con todo lo dicho anteriormente queda en claro que la recompensa para ambos bandos prospectos, es decir, tanto buenos como malos, no se da en el momento de la muerte, sino hasta el día de la resurrección de los muertos. En otras palabras, tanto el bueno como el malo que han muerto o morirán, estarán y permanecerá en el sepulcro bien muertos. Y con certeza que de allí no se han movido y ni se moverán para ningún otro lado, sino hasta después de la resurrección. Otros puntos que quedan aclarados con este análisis son, el infierno, ya que por ahora no hay nadie que se esté quemando por haber sido malo como persona. Y esto incluye a todos los muertos en este mundo, es decir, nadie está en el infierno sufriendo de ardor por las llamas de fuego. También con este análisis se hace notar que el purgatorio es un invento satánico y que no existe cosa tal, y lo mismo pasa con el limbo, este no existe de ninguna manera. Solo ha sido invención humana con el fin de desviar a mucha gente a una confusión que favorece a algunos vivientes en este mundo pero que perjudica en mucho a los que en esto creen. Con lo dicho anteriormente no estoy diciendo que la Biblia no habla del infierno, por supuesto que sí habla de él, pero también dice que este infierno está siendo preparado para un grupo selecto. Un grupo muy apartado para el lago de fuego y azufre que va a llegar el momento para que este grupo selecto pueda disfrutar del infierno con toda libertad de un extremo a otro. Y sin olvidar a muchos que ya se han unido a este grupo selecto. Y otros que aún hoy en día se siguen anotando y dejando sus nombres en el libro de la muerte para tener el privilegio exclusivo del lago de fuego y azufre. Y esto lo hacen posible por sus actos y decisiones que toman cada día, para que cuando el evento del infierno tan largamente esperado por muchos llegue, estos puedan disfrutarlo. Esto quiere decir que muchos no han querido estar ni andar en armonía con los preceptos de Dios. Veamos lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Muchas gracias por habernos asistido. No se pierdan nuestro próximo capítulo por este mismo medio y este mismo canal.